Así que bueno, una de las cosas que le compartía yo a Susi era que por causa de no sé qué, hoy no tengo tema. O sea, no tengo un nombre para el tema. Así que al final, cada quien le pondrá el tema según Dios le dé el entendimiento. Y les digo esto porque normalmente siempre les digo que es importante el tema. Pero durante toda esta semana yo estuve buscando del Señor algo muy puntual y déjeme decirle que vino un bombardeo de muchas cosas. Pero no fue sino hasta el día de ayer que de alguna manera Dios me direccionó a recordar algunas cosas que es importante volver a ir oyendo para seguir construyendo de manera firme y progresiva lo que hemos estado oyendo. No sé si recuerden que hemos utilizado y el Señor siempre utilizó la palabra generación. ¿Sí? Esto está en la Biblia, la palabra generación. ¿Sí? Y en las oraciones, incluyendo la que hicimos hoy, mencionamos precisamente esta palabra generación. Pero hay que entender qué es generación. Según lo que hemos estado oyendo, generación es una geografía de lugar donde hay personas que conviven, incluye la sociedad, la familia, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos, porque hablamos de una generación en la que Dios siempre busca, ¿sí? En otro tiempo dijimos que Dios buscó una generación y hemos hablado que Dios siempre está en la búsqueda de esta generación, ¿sí? Y esta generación en la que Dios nos está permitido nacer tiene como responsabilidad poder entender, porque esta es la parte importante, que todos nosotros como sociedad, como personas, podamos entender el tiempo en el cual nos tocó vivir. Y esto incluye desde nuestro nacimiento, porque es desde aquel que nace hasta aquel que tiene 100 años o más, la generación de la que yo hablo. Y aquí digo, no hay gente que tenga más de 100 años, ¿verdad? Pero en otros lugares las hay. Pero aún sigue siendo parte de esta generación. Entonces, desde que nacemos hasta que tenemos una edad muy avanzada, somos parte de una generación. Y Dios busca que haya una generación que pueda entender que, ya lo hablamos, el diseño de Él, para que pueda ¿qué? Expresarlo y manifestarlo. Esto nosotros le llamamos propósito eterno. Conocer a Dios para poder darlo a conocer. ¿Sí? Entonces dijimos que la palabra generación está dentro de la Biblia. ¿Sí? Y obviamente le corresponde a los hombres descubrir el motivo por el cual nacimos. Y ya sabemos aquí todos que ese motivo por el cual nacimos fue porque Dios se ha dado a conocer, y ese es el propósito, que le conozcamos y también lo demos a conocer. Ahora, a través del tiempo también hemos visto que toda generación va a estar determinada a vivir según lo que piensa. ¿Sí? Y hemos visto a través de los años, la mayoría que somos mayores de edad, cómo es que ha pensado nuestra sociedad. Como creyentes y como no creyentes. Esto nos incluye a todos, porque hablando de una generación, incluye a todos los seres vivos, que vivimos siendo creyentes o no creyentes. Y esto va a determinar y ha determinado la forma de vida. Volvamos un poquito el tiempo y podemos darnos cuenta cómo vivíamos antes de conocerle y cómo vivimos ahora conociéndolo.
¿sí? Y también poder decir que antes o después, si alguien no ha querido, por la razón que quiera, entender, pues seguirá viviendo de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha respetado el libre albedrío de las personas y siempre lo hará. Porque es precisamente el ser humano quien decide o va a decidir creer, amar, adorar o adorarle a Él de manera individual o de manera colectiva, en este caso como iglesia, ¿ok? Entonces, nos toca leer juntos, ¿sí? Juntos, la generación que nos tocó vivir, ¿sí? Y esto, como les dije, incluye desde que nacimos natural y espiritualmente, ¿sí? Y no solamente tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con todo el mundo. Cuando hablamos de generación, estamos hablando del mundo en general en la tierra, como nación, como familia, como sociedad, ¿sí? Para cumplir precisamente la razón de nuestra existencia. Y esto tiene que ver de que Dios a todos nos ha dado inteligencia, porque todos los seres humanos hemos sido dados, nos ha sido dada una inteligencia, ¿sí? Y hablamos de que Dios ha dado al hombre inteligencia espiritual, natural y también incluso inteligencia, dice por ahí, diabólica, ¿no? La palabra lo dice. O sea, que no es algo de Dios, que es ajeno a lo que Dios ha establecido. Entonces, esto se compone de varias cosas, ¿sí? Inteligencia, sabiduría, entendimiento, y esta es la parte más importante que debemos y hemos estado tocando. Palabra escrita por el Señor, orada también, porque decía el Señor, oro, Señor, cuando Jesús estaba, ¿sí? Para que Él nos hiciera saber. Jesús oraba por los discípulos y les decía, he pedido al Señor para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan que el Padre me ha enviado y que así como Él y yo somos uno, también ustedes sean uno, acerca de la unidad. Ahora, una pregunta, ¿por qué el Evangelio, por qué el creyente o el cristianismo no ha avanzado como debiese avanzar? Precisamente la respuesta es precisamente por una falta de ¿qué? De un entendimiento. ¿De qué entendimiento? Del entendimiento de que hay un diseño en Dios. Y ya hablamos mucho del diseño. Esto ya no puede ser ajeno a lo que hemos estado hablando. Ustedes, cuando hablo de diseño, ya me imagino que conectamos inmediatamente con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Donde hay un sistema de gobierno, donde hay una administración en todas las áreas de la vida en el ser humano, ¿ok? Entonces, ¿por qué es que el Evangelio o el cristianismo no ha avanzado conforme a este diseño? Y es por una falta de entendimiento acerca de ese mismo diseño, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia tiene un entendimiento del tiempo en el cual nos tocó vivir, y ahorita vamos a mencionar muchas cosillas por ahí que están sucediendo, ¿sí? Porque están sucediendo cosas. Y vamos a poner el ejemplo más cercano, ¿sí? Dentro de la religión tradicional murió un hombre muy importante para ese tipo de creyentes, ¿no? ¿Y qué creen? Yo me topé en diferentes, ¿cómo se puede decir? Noticias, incluyendo a los cristianos evangélicos, que estaban preocupados. ¿Por qué estaban preocupados? Porque hacían alusión,
fíjense bien nada más, vamos a tratar de saber por qué el Evangelio, ¿sí?, a veces está ajeno por la falta del entendimiento, ¿sí? Porque empezaron a decir acerca de que si se levantaba un papa negro, no sé si oyeron por ahí, ay, entonces ya vienen las cosas, que el anticristo y todo ese tipo de rollos en el cual se engancha el creyente tradicional por una falta de entendimiento, porque le estamos dando valor y le estamos dando una posición a alguien que no la tiene. Déjenme decirles, y esto ustedes lo van a comprobar, que las cosas tanto buenas o que se nos hacen buenas como las que son malas, como este tipo de cosas, déjenme decirles, a veces le dan lugar o la administración a alguien que no tiene la administración. ¿Quién es el que administra el mundo? Ojo, esta es una pregunta muy importante porque puede ser interpretada de dos formas si no hay ese entendimiento espiritual. ¿Quién tiene gobierno sobre el mundo? Ah, exactamente. Y esto alegra mi corazón y yo creo que el de Dios, porque estamos entendiendo. Porque algunos podrían decir, Jesús dijo que el mundo yace poder del maligno. Podría, porque eso está escrito. Pero hay un versículo más poderoso aún que hace alusión precisamente a lo que ustedes responden y a lo que yo pregunté. Este versículo es Juan 3:16. Todos lo conocemos. ¿Y qué es lo que dice Juan 3:16? Ya no lo sabemos de corridito y lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Ahí está, al mundo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esto trae a nuestras vidas, o debe de traer tranquilidad. Porque la administración y el gobierno no lo tiene el diablo, no lo tiene el anticristo, lo tiene Dios. Así que no tengamos temor, porque lo que sí se ha de cumplir, se va a cumplir porque ya está escrito. Y Jesús lo mencionó. Llegará el tiempo. Pero aún en las circunstancias que son complejas o adversas, Dios gobierna. Y lo hemos visto a través de la historia. En la Biblia narra muchos sucesos, como el diluvio. El diluvio fue parte de lo que de alguna manera Dios había determinado que sucediera. ¿Sí? Y muchos acontecimientos. Fue y ha sido porque Dios así lo ha determinado. Así que hay un desconocimiento aún todavía acerca de este versículo, que es el alma de la escritura. De alguna manera lo han llamado de esa forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hasta ahí se detiene. Al mundo. ¿Sí? Porque a veces lo que sucede en el mundo, ya vimos tiempo atrás que hay un mundo en Dios y hay un mundo sin Dios. ¿Sí? Pero que tanto el mundo sin Dios como el mundo con Dios tiene quien lo gobierne, y este es Dios mismo. ¿Sí? Y en este caso, a veces circunstancias que son a veces muy naturales, a veces le damos lugar a alguien que no debe lugar. Voy a poner el ejemplo donde el apóstol Pablo con Silas, ¿se acuerdan? Que andaban compartiendo el evangelio. Y dice la historia en Hechos
que los tomaron presos y los encarcelaron. Esto ya lo habíamos comentado. Muchas veces dices, bueno, estoy haciendo el propósito eterno de Dios, que es darlo a conocer. Pero en vez de que Dios me abra las puertas, me abre las puertas de la cárcel para que me encierren. O sea, si no hay un entendimiento, fíjense, y ahorita voy a aterrizar en algo importante para entender un poco más este ejemplo. Predican el evangelio, son tomados presos y los encarcelan, a Pablo y a Silas. ¿Qué es lo que hace Pablo y Silas en la cárcel? Según lo que los que han leído, ¿qué es lo que hace Pablo y Silas? Se lamentan y dicen, ay Señor, ¿por qué permitiste esto? No lo hace de esa forma, sino que ellos empiezan a alabar y a adorar a Dios. De tal manera, y fíjense bien cómo se va a construir este ejemplo para que entendamos cómo Dios obra de una manera completamente distinta a la que a veces creemos, y más aquellos que no somos, obviamente, hijos. Estaban cantando y estaban adorando, que dice la palabra que el lugar empezó a sacudirse de tal manera que los barrotes y las cadenas fueron ¿qué? Abiertas. La cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron delante de ellos. Y el carcelero, y ahí va el ejemplo natural, el carcelero tuvo mucho miedo. No miedo de lo que estaba viendo, sino el miedo de que ellos fueran a escaparse. Porque si en ese tiempo ellos se hubiesen escapado, ¿qué creen que le hubiese pasado al carcelero? Le daban cuello, literal, literal. Era condenado a la muerte por que se le escaparan. Pero el apóstol Pablo dice, no, o sea, esto no sucedió para que nosotros nos escapemos. Esto sucedió para que tú y tu casa sean salvos. Porque al final de la narración esto dice, ¿no? Esto lo menciona literalmente. Esto sucedió no para que nosotros nos escapemos. Esto sucedió para que tú, a través de esto que estás viendo, puedas ser salvo tú y toda tu casa. ¿Sí o no? Los que hemos leído. ¿Sí? Eso lo dice. Para que tú y tu casa sean salvos. No solamente él, sino su casa. Entonces, esto nos habla de cómo Dios obra de maneras misteriosas. Pero dice la palabra misma que aún Dios nos ha revelado las cosas misteriosas. Pero a veces, por una falta de entendimiento, y como lo dije, que se conjuga sabiduría y entendimiento, no podemos ver las cosas de manera como Dios las ve. Porque nos hacen falta lentes espirituales. Lentes espirituales, ¿sí? Pablo le dijo, no nos queremos escapar. Hemos venido, o sea, Dios nos trajo a esta cárcel por causa tuya, con un propósito específico, ¿sí? Que tú seas salvo y toda tu casa. Pero al final de cuentas, creo yo, no lo dice la palabra tal cual, pero que ese carcelero creyó. Se convirtió en creyente, ¿sí? Por causa de una situación o circunstancia, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos tener una mentalidad de libertad equivocada, ¿sí? Porque si fuera, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Adoramos, cantamos, estás en la cárcel y se abre la cárcel. Instintivamente, ¿qué es lo que dices? ¡Wow! Dios me abrió la cárcel para que me escape, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad de libertad equivocada. Porque Pablo no corrió a salirse.
él se quedó adentro y le dijo, no, vamos a escapar, no tengas miedo, no tengas miedo. Esto se abrió y vinimos porque Dios ha determinado que tú le conozcas. Y no solamente tú, sino tu casa también. Entonces, podemos tener una mentalidad de libertad equivocada, porque muchas veces decimos, Dios me liberó, Dios me dio la libertad. Sí, pero ¿qué vas a hacer con esa libertad? Porque esa es la idea. El Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí, pero tú y yo, ¿qué tenemos o qué vamos a hacer con esa libertad? Porque a veces andamos en libertad, pero en una libertad equivocada por nuestra forma de pensar. Y una de ellas en el creyente es la religiosidad, ¿no? De no hagas, no vayas, no te juntes, no comas, no esto, no aquello. Eso no es libertad. Entramos en una esclavitud inconsciente. Pero Dios no quiere que tengamos una esclavitud, porque precisamente Él vino a darnos ¿qué? Libertad. ¿Sí? Entonces todos tenemos de alguna manera una misión en esta vida. Y esa misión es entender el porqué de nuestra llegada a esta tierra. Y también entender el porqué nos tocó vivir en esta generación en la que estamos viviendo. ¿Sí? De lo contrario, nos vamos a convertir en creyentes religiosos, ¿sí? Pero nunca saber por qué venimos a esta tierra. Del entendimiento que yo tenga de esta generación que me tocó vivir, va a determinar qué tan productiva pueda ser mi vida en esta tierra. Esto es muy importante. Del entendimiento que yo tenga, ojo, esto es también personal, pero corporativa, del entendimiento que yo tenga del por qué me tocó vivir o nacer en esta generación, va a determinar la productividad espiritual o natural, porque esto afecta tanto al hombre creyente como al no creyente, ¿sí? Y esto es importante. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo? ¿O no? ¿O los espero? ¿O me esperan? ¿O me esperan? Entonces, miren, yo compartía precisamente, hablaba yo con Susi, decía, ¿por qué Dios determinó que nosotros no escogiéramos ciertas cosas importantes en nuestras vidas? Y esto lo vimos hace algunas semanas atrás. Tú y yo no determinamos dónde íbamos a nacer, pero Dios sí. ¿En qué geografía? ¿En qué nación? Cosas importantes y trascendentales no nos tocó a nosotros escoger, porque no sabemos muchas veces escoger de la manera correcta. Una de esas es donde nacimos. No lo determinaste tú. Yo no determiné tampoco quiénes serían mis padres. Hace rato orábamos por los padres y por las madres. Eso lo determinó Dios. No determinaste ni qué sexo tendríamos, hombre o mujer. Dios lo determinó. Dios determinó el color de nuestra piel, aunque muchas veces algunos no tienen la satisfacción de decir, ay, es que, ¿por qué no fui güerito? ¿O por qué no fui morenito? ¿No? Pero Dios lo determinó. Es algo que no pudiste escoger, el color de tus ojos, el lenguaje o el idioma que hablamos. Dios lo determinó. A Dios se dio ese placer. Y nosotros debemos entender el por qué. No el por qué como reproche, sino la razón del por qué. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que trato de decir es que el Evangelio nos ayuda a ubicarnos en el mundo en el que vivimos.
¿Sí? Solamente es el Evangelio el que nos ayuda a ubicarnos en el mundo en el que vivimos y no solamente tener una perspectiva del Evangelio, ¿sí? Sino un entendimiento claro. Cuando hablo de una perspectiva, estoy hablando de solamente una parte, no, sino de un todo, del por qué. ¿Sí se entendió esa? ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? Ok. No creer que el Evangelio es algo que a mí me toca pasar. Porque una de las razones equivocadamente que tenemos como creyentes es creer que a mí me está pasando algo que a nadie le está pasando. Y que mi problema es un problema tan grande que los demás no van a entender. En pocas palabras, nosotros no somos el ombligo de Dios. ¿Sí me entienden cuando digo que no somos el ombligo? No somos, o sea, el Evangelio no es algo personal que nos toca pasar, sino que el Evangelio es algo que a todos nos debe pasar. ¿Tienen duda con respecto a esto? Lo que acabo de decir. Si no, continúo o me regreso. O sea, el Evangelio no es algo personal. ¿Sí? Leímos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que y con esto voy a explicar esto que acabo de decir. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Fíjense bien. Israel, una nación, ¿sí? Escogida por Dios, eso todo lo hemos dicho. Dios escogió a Israel, claro, no lo podemos dudar porque nació en Israel. Pero cuando Dios envió a su Hijo, lo envió con una perspectiva mundial, ¿sí? No exclusivamente de Israel como ellos creían. El error de Israel fue creer que fuera de los límites de Israel, a Dios ya no le importaba lo demás. Y eso fue el error. ¿Sí? Porque aquí fue claro, Dios amó al mundo. Claro que Jesús nació en una nación, ¿sí? En un lugar, en una geografía específica, sí. Pero eso no quiere decir que no le interesara el mundo entero. Y más claro fue este versículo, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Eso incluye a Israel. Pero los israelitas dijeron, no, Dios solamente es Dios de Israel. Equivocados estuvieron. ¿Sí? Estuvieron muy equivocados, porque no fue así. O sea, ellos lo hicieron como algo personal, ¿no? Como algo de suyo nada más. Decir, no, Dios, no, tú tienes que ser solamente de nosotros y los demás que no te importen, cosa que no fue así. Y hasta la fecha, vi apenas unas entrevistas de judíos, de personas que, por eso en los miércoles dijimos, oremos por aquellos que llevan la palabra, incluyendo a estas personas, porque van y les hablan del Señor. Y ellos dicen, no, nosotros a Jesús no lo tomamos como ustedes lo toman. Por esto. ¿Y saben qué? En esa entrevista, la persona les menciona precisamente la profecía y les dicen, pero esta profecía o esta palabra está en el Nuevo Testamento, porque él le dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ¿no? No, eso es del Nuevo Testamento, eso no es para nosotros. Y empiezan a decir, dicen, es Isaías. Y se quedan completamente sorprendidos, porque ahora, aún, como dice la palabra, no les ha nacido aún todavía, porque hay un velo todavía para ellos.
Y esto es benéfico para aquellos que vivimos o viven todavía sin el Señor. Porque en el momento, fíjense bien, porque esto también es escritural, en el momento en que Israel, en que Dios, porque es Dios, nadie puede hacer que este velo sea quitado de la vida de la nación de Israel o de aquellos que todavía creen que el Mesías habrá de venir como ellos lo creen o lo imaginan. ¿Sí? Dice, en el momento en que Israel se les revele, empezarán a suceder. Ahora sí que como dice Mateo 24, será el final que pronto habrá de tener el mundo sin Dios. ¿Sí? Porque las circunstancias que vendrán sobre esta tierra apuntará precisamente a que todo lo que se dijo es cierto. Y algunos o muchos se habrán de convertir. Pero según la escatología, la iglesia del Señor ya no estará operando como estaba operando antes de estos sucesos, porque seguirá habiendo iglesia. Seguirá habiendo iglesia. Pero esa iglesia va a ser esa iglesia que va a tener que sufrir y a padecer las consecuencias de no haber creído en otro tiempo, por no haber discernido el tiempo de la generación en la que nos tocó vivir. Entonces, retomando, el Evangelio nos debe de ayudar a ubicarnos en el mundo que vivimos y no solamente tener una perspectiva únicamente de lo que es Evangelio. Creer que el Evangelio tiene que solucionar solamente mis problemas, solamente eso es una perspectiva. ¿Sí? Entonces, si entendemos precisamente el versículo que pusimos, que es Juan 3:16, ¿sí? Vamos a tener una perspectiva aún mucho más amplia. Porque aún como creyentes, a veces pensamos eso, que es solamente para nosotros. Pero no, hace rato orábamos y decíamos, Señor, que aquellos que están cerca, que aún que viven de la manera que viven, oré porque muchas veces juzgamos o señalamos a la gente. Y no debe de ser así. Por eso dijimos, no importa. O sea, yo sé que hay personas como nosotros que vivimos en otro tiempo. Y yo sé que algunos, pero yo no hice eso. No importa. Estábamos en pecado y estábamos igual que todos muertos. O sea, no hay alguien peor ni alguien mejor. Y eso lo vimos también ya. No hay personas buenas ni malas. Simple y sencillamente hay personas muertas. Y que Dios da vida a través de su palabra. Mis palabras son vida y son verdad, Jesús dijo. Entonces, cuando la palabra de verdad toma lugar en la vida de una persona, esta persona nace de nuevo, porque ha creído en esa palabra. ¿Sí? Entonces, Dios vio al mundo antes de enviar a Jesús. ¿Cierto o no? Dios vio al mundo antes de enviar a su Hijo. Claro que nació en Israel. ¿Sí? Entonces, Juan 3:16 debe ayudarnos a entender un poco más que Dios ama cosas más grandes que las mías o las que yo creo. Dios ama cosas más grandes que yo. ¿Sí? Esto es a lo mejor como una frase, pero es muy profunda. Entender que Dios ama cosas más grandes de las que yo amo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí nos quedamos, De ahí no vamos a pasar hoy. Entendamos esa parte. Entonces, para que nuestra vida tenga un mayor sentido, debemos tener ese entendimiento de que Dios ama más
grande que yo. ¿Sí? El amor de una persona no se compara con el amor de Dios. Simplemente hace rato dábamos gracias por los padres o las mamás. De alguna manera hemos comparado, por decirlo, que las mamás tienen un amor distinto al del padre. Y todo lo hemos hablado. No que los padres no amemos a nuestros hijos. Y apenas estábamos hablando con mis hijas ayer o antier, que hablábamos de la mamá. Es que sí es distinto. Yo como hombre y como papá, yo reconozco que ustedes, mujeres como madres, su amor no es que es más que el de nosotros, es distinto. ¿Sí? Para empezar, porque ustedes nos portaron 9 meses dentro de su vientre. ¿Sí? Y por causa de esa vida dentro, ustedes lo dieron todo. ¿Sí? Entonces, yo sí celebro que se celebre el día de mayo, el 10 de mayo, pero no solamente el 10 de mayo, que haya muchos días de celebración de parte del mundo o de las personas apuntando hacia el amor de las madres, porque hacen una labor titánica en la familia. Yo sé que el hombre también es un pilar importante, pero la madre es fundamental en la vida de los hijos. Yo recuerdo cuando era pequeño y yo sé que mi papá a veces no estaba, pero si mi mamá estaba, yo estaba feliz. Si mi mamá no estaba y mi papá estaba, yo quería que mi mamá llegara a la casa. ¿Por qué? No lo sé. Pero es algo que es instintivo probablemente por el apego que tenemos desde su vientre, ¿no? Mi mamá, y la mayoría busca a la mamá. ¿O no, hija? Luego estoy en casa y no ha llegado mamá. No ha llegado. Lo entiendo, no me hace sentir mal. Entiendo eso porque a mí me pasaba. ¿A quiénes extrañamos más? A la mamá. Bueno, si hiciéramos una encuesta, creo que se inclinaría hacia allá, ¿no? Creo yo, pues, por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado, no es que la prefieran, pero sí la prefieren y está bien, está bien, está bien. Yo como hombre no me pongo celoso ni me siento menos, porque lo entiendo, por el amor tan especial que hay en una madre hacia los hijos. Sí. ¿Sí? Porque lo aguantan, lo soportan. Y aunque el hijo salga mal, lo siguen amando. Al grado de que a veces se solapa. Y ahí es donde empiezan las cosas a descomponerse, ¿no? Pero es entendible por el amor. El amor. Entonces, fe, y ya con esto vamos terminando. Vamos bien, ya estamos por terminar. Es solamente una introducción a lo que vamos a seguir viendo, ¿ok? Fe es creer que hay algo más grande de lo que yo puedo ver o de lo que tú puedes ver. ¿Sí? Repito, esta es una frase muy profunda. Fe es creer que hay algo más grande que lo que yo puedo ver o tú puedes ver. Por eso, fíjense bien, es importante depender de Dios. Porque solamente en Dios tendremos la capacidad suficiente para vivir en eso que creemos. Estoy hablando de... Ahora, ¿por qué es importante? Y cierro con estas dos frases. ¿Sí? Fe es creer que hay algo más grande que lo que yo puedo ver. Porque solamente en Dios, ¿sí?, podremos tener la capacidad de vivir en eso o de eso de lo que creemos. Y es
por el tiempo que se viene. Siempre he hablado y siempre hemos hablado, sobre todo aquellos que estamos entendiendo un poco acerca de lo que es el reino de Dios. Nosotros los que predicamos la palabra de verdad y la palabra de reino no somos predicadores de malas noticias, pero no podemos eximir o hacer a un lado entender que vienen tiempos difíciles. Yo lo he hablado muchas veces aquí y los estamos viviendo y vendrán tiempos complicados, ¿sí? Viene un tiempo de presión, ¿sí? Viene un tiempo de presión, ¿sí? Pero esta presión va a ser provocada por Dios. No crean que por el diablo. No. No nos espantemos. Decía Jesús, oirán rumores de guerras, ¿sí? Y se levantará nación contra nación, y el mundo vendrá en un caos, y cosas de ese tipo. Lean Mateo 24 para que entiendan todo esto un poquito más. Yo sé que algunos ya lo han leído. Entonces, viene un tiempo de presión, pero es provocada por Dios. Sí. Miren, en el mundo natural, hablando de mamá, o de mamás e hijos, cuando una mamá está embarazada y los doctores, por el conocimiento que tienen, dicen, no puede llegar a un término de los 9 meses. Tenemos que provocar. ¿Qué provocan? Los dolores de parto para que haya un nacimiento. ¿Sí? Y ese provocar no es para mal de la persona, sino es para un bien, para un nacimiento, un nuevo nacimiento o el nacimiento de una vida. Estas circunstancias que vendrán, que son presión, serán provocadas por Dios, porque habrá nuevos nacimientos, nuevo entendimiento, nueva perspectiva de todas las cosas, de las que Dios ya ha hablado, pero que aún permanecen ocultas sin esa presión que Dios habrá de provocar en la vida del creyente en todo el mundo. Es para entenderlo, es para conocerlo aún más. O sea, no será el diablo, aunque digan lo que digan, ¿sí? No será el anticristo, ni el papa negro, ni el morado, ni nada de eso, sino Dios. Dios lo estará provocando, ¿sí? Dios está conduciendo la historia, ¿sí? Dios conduce la historia. Todo el tiempo Dios ha tenido el control absoluto de la historia. En todo el tiempo que el ser humano ha pisado la tierra, Dios ha tenido el control, ¿sí? Aún los tiempos que señalan como grises oscuros, Dios tuvo control. Hablemos del pueblo de Israel, del siglo pasado. Todos sabemos del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó Alemania con respecto a la mortandad de los judíos. ¿Podríamos decir que Dios estuvo ajeno a ello? 6 millones, por eso lo llamaron Holocausto. Pero ¿saben qué Dios tuvo el gobierno? Porque Dios siempre trae, antes de traer juicio, y lo vemos en la historia de la Biblia, historias bíblicas, antes de que Dios hubiese hecho un juicio, siempre habló. Siempre habló, siempre previno. Desde el Génesis, en el diluvio, siempre Dios le habló a alguien para comunicar. ¿Sí? Vendrá esto,
Así que arrepiéntanse, vuélvanse. ¿Por qué hubo profetas? Porque eran la extensión, la voz de Dios, para anunciar los planes de Dios, ¿sí? Que en su tiempo fueron para algunos malos y en el tiempo, según la posición y el entendimiento, fueron buenos, por el conocimiento que había de esos planes. Entonces Dios va a provocar cierta presión en estos tiempos, ¿sí? Y Él seguirá conduciendo la historia del ser humano en sus manos. ¿Sí? Y esto le llamamos tiempos preventivos. Tiempos preventivos, y le vamos a poner una palabra que es muy entendible: tiempos preventivos con sustos. ¿Qué es lo que provoca un susto en tu vida? Así, cuando he visto que luego mandan videos, y con esto cierro, de que te ponen algo bonito, apenas creo que él se lo hice, no sé a quién se lo hice, un paisajillo por ahí, ¿a ti? Y al final, ¡pum!, te ponen una cara así media fea, ¿no? ¿Qué te reacciona? Más bien, ya lo dije, crea en ti que una reacción, ¿no? Una reacción. Es exactamente lo que Dios quiere. Que estos tiempos de presión, controlados por Dios, creen una reacción en la iglesia. En la iglesia. Y serán corporativos, pero también personales. Y no porque seamos el ombligo, sino porque Dios quiere que crezcamos. Entonces, es prevención, ¿ok? No es ¿cómo le llaman? Condenación, es prevención. Porque el tiempo está cerca. Sí, el tiempo está cerca. Y no con esto quiero decir que estamos entrando al apocalipsis, no. Porque vienen cambios. Porque hay tiempos que Dios ha determinado que concluyan para que haya nuevos tiempos y que podamos vivir y disfrutar todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tierra. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejarles solamente la introducción. Espero que les haya despertado un interés de saber qué es lo que más adelante vamos a seguir hablando de parte de Dios por el Espíritu, para que nuestras vidas cobren sentido, por si aún todavía no hay un sentido de vivir, que esto provoque un sentido de vivir y entender por qué estamos viviendo en esta tierra, en esta nación, en esta geografía, en este lugar aún todavía más específico, ¿sí? Así que vamos a terminar orando